Buenas tardes, estimados alumnos. El día de hoy estaremos viendo el tema número 10 del tercer lapso, que es sobre los ecosistemas. ¿Qué es un ecosistema? El ecosistema es una unidad integrada, por un lado, por los organismos vivos y el medio en que estos se desarrollan. En otras palabras, el ecosistema es una unidad formada por factores bióticos, seres vivos, y los abióticos, que son los componentes que carecen de vida, en la que existen interacciones vitales, fluye la energía y circula la materia. Ahorita vamos a definir dos términos que hacen la palabra ecosistema. Entonces tenemos la biocenosis o comunidad. Es el conjunto de poblaciones que viven en un área determinada. Los individuos de la comunidad que pertenecen a una misma especie constituyen una población. El biotipo es el lugar o medio físico ocupado por una comunidad que se caracteriza por unas condiciones ambientales bien definidas. Entonces, ecosistema es igual a la biocenosis más el biotipo. Vamos a definir entonces qué es el factor biótico. Se conoce como factor biótico o componente biótico todos los organismos vivos que interactúan con otros organismos vivos, refiriéndonos a la flora y la fauna de un lugar específico, así como también a sus interacciones vivos de un ecosistema y que además condicionan su existencia. Los factores bióticos pueden dividirse en tres tipos. Individuo es cada organismo del ecosistema, la población, que es el conjunto de individuos que habitan en un área o lugar, y por último la comunidad, es el lugar determinado donde se dan interacciones entre varias poblaciones y se forma una comunidad. Es decir, vamos desde lo más pequeño hasta lo más grande. Ahora, ¿cuáles son los componentes bióticos? Como se mencionó anteriormente, está la flora, que está compuesta por todos los organismos vegetales como hierbas, arbustos y árboles. La fauna está compuesta por todos los animales, tanto vertebrados como invertebrados. Y también hay otros seres vivos que no pertenecen ni a la flora ni a la fauna ni a la flora, como los hongos, las bacterias, los protozoarios y los protozoos. Ahora hablaremos de los factores abióticos. Los componentes abióticos desarrollan el biotipo, el cual es un espacio geográfico en donde existen las condiciones ambientales que permiten la coexistencia de un conjunto de organismos de todas las especies, que es conocido como biocenosis, que son los términos que mencionamos anteriormente. Entonces, estos factores abióticos se puede decir que son los componentes inanimados en donde habitan los seres vivos. Por ejemplo, la radiación solar, el aire, el viento, el suelo, el agua. Y los factores abióticos acuáticos son la salinidad, densidad y presión hidroestática. Vamos a definir un poquito algunos factores abióticos. La radiación solar es la que proporciona la energía necesaria para todos los organismos e influye sobre las características del clima. El aire. Nuestro planeta está rodeado por una capa de gases denominada atmósfera terrestre. Allí se originan los fenómenos climáticos como lluvias, vientos, nubes, etc. Entre los gases encontramos el oxígeno y el dióxido de carbono, que son esenciales para nuestra respiración. Ahora, el viento ayuda a distribuir el calor y las precipitaciones sobre la superficie de la Tierra. El viento es importante en la vida de las plantas ya que transporta el polen de sus flores, ayudándolas en su polinización. Y no solamente en el polen, sino también en las semillas. Ahora, el viento sirve como hábitat de los seres vivos terrestres. De él, las plantas obtienen algunos de sus nutrientes. El suelo desarrolla una gran variedad de plantas. Y por último, el agua. Es esencial para la existencia de la vida y es necesaria para el funcionamiento de los seres vivos, sobre todo para los acuáticos, ya que viven y se desplazan en ella, y aquellos que dependen de la humedad para sobrevivir. Entonces, ya definiendo los biomas, los factores abióticos y bióticos, vamos a hablar sobre los biomas. Los biomas son un conjunto de ecosistemas característicos de una zona biogeográfica, que tienen condiciones similares de luz, temperatura, humedad, con una vegetación y fauna típica. Entonces, en resumen, los biomas son donde habitan todos estos organismos vivos. Y se clasifican en tres dependiendo de sus
características en temperatura y humedad y vegetación. Están las zonas cálidas, las zonas templadas y las zonas frías. En las zonas cálidas tenemos el desierto, el bosque tropical y la sabana. En las zonas templadas, los bosques mediterráneos, bosques caducifolios, la pradera templada. Y por último, la zona fría, en donde está la tundra y la taiga. Y ahorita vamos a hablar sobre cada uno de estos biomas. Primero tenemos el desierto. Su clima es una gran diferencia de temperaturas entre el día y la noche, que van hasta 40 grados centígrados de diferencia, y hay mucha escasez de lluvia. En cuanto a la flora y la fauna, la vegetación es escasa y adaptada a evitar las pérdidas de agua, como los cactus. La fauna también posee adaptaciones para defenderse del calor, como presentar hábitos nocturnos. En esta habitan serpientes, coyotes, escorpiones, lagartos, entre otros. Ahora, la sabana. En el clima, sus temperaturas con poca variación a lo largo del año, no bajan de 18 grados centígrados. Precipitaciones muy irregulares con periodos de sequía intercalados con lluvias fuertes. En cuanto a la flora y la fauna, tenemos herbáceas altas con árboles escasos y dispersos de hojas. Y habitan en ellos rinocerontes, jirafas, antílopes, gacelas, cebras, leones, hienas, buitres, entre otros. Siguiente, la selva tropical. En cuanto a su clima, no tiene variaciones de temperatura, la media está entre los 24 y 27 grados centígrados, con precipitaciones abundantes y regulares todo el año. En cuanto a la flora, son árboles de hojas perennes que forman bosques muy densos. Y la fauna es muy variada, mariposas, caimanes, boas, jaguares, monos, papagayos, tucanes, cotorras, muchos insectos, entre otros. El siguiente es el bosque mediterráneo. En el clima son inviernos templados y veranos cálidos. Las lluvias son escasas, concentrándose en las primaveras y en el otoño. Hay bosques de hojas perennes, de encinas y alcornoques, y su fauna son conejos, linces, lobos, jabalíes, buitres, entre otros. El siguiente es el bosque caducifolio. Sus climas son inviernos fríos y veranos suaves, precipitaciones abundantes y regulares en todo el año. En cuanto a la flora, bosques de hoja caduca de robles, castaños, nogales, que pierden las hojas en invierno. Y la fauna hay ciervos, gabos, ardillas, osos, lobos, zorros, lechuzas, entre otros. Ahora ya nos vamos a las zonas frías. Están los biomas del desierto polar y tundra, es un clima polar, temperaturas de menos 50 grados centígrados en el invierno, precipitaciones escasas con mucha frecuencia en forma de nieve. El desierto polar carece de vegetación y la tundra tan solo posee musgos, líquenes y algunos arbustos. Las faunas típicas son los osos polares, el zorro ártico, perdiz nival, las focas, los pingüinos, liebres, entre otros. Y ahora, finalmente, el último, el taiga. Este tipo de bioma, su clima es un continental frío, inviernos largos y muy fríos y veranos cortos y templados. Son lluvias escasas y en invierno en forma de nieve. En cuanto a la flora, son bosques de coníferas y arbustos como el brezo y los arándanos. Y en cuanto a la fauna, tenemos los renos, alces, bisontes, lobos, castores, nutrias, entre otros. Bueno, entonces ya definimos los seres inanimados y los seres vivos que viven en el ecosistema, los diferentes tipos de biomas, dependiendo de su temperatura y del clima y de las características de la fauna y la flora. Entonces, todos estos seres vivos cumplen una función gracias a los ciclos biogeoquímicos. Los ciclos biogeoquímicos se conocen como ciclos de la materia también, y son los circuitos de intercambio de elementos químicos entre los seres vivos y el ambiente que los rodea, mediante una serie de procesos de transporte, producción y descomposición. Su nombre proviene de los prefijios griegos bio, que significa vida, y geo, tierra. En los ciclos biogeoquímicos intervienen tanto las distintas formas de vida, vegetal, animal, microscópica, como elementos y compuestos naturales e inorgánicos, como la lluvia, los vientos, el aire, etc.
Se trata de un perpetuo desplazamiento de materia de un lugar a otro que permite el reciclaje de los nutrientes disponibles en la biosfera. Entonces, tenemos los tipos de ciclos biogeoquímicos. Los procesos que son los procesos naturales que mueven cantidades masivas de diferentes elementos químicos entre los componentes vivos y no vivos mediante una serie de procesos de producción y descomposición, como mencionamos anteriormente. Entonces, lo clasificamos en en tres tipos: los gaseosos, sedimentarios e hidrológicos. En el parte de los gaseosos tenemos una circulación de elementos entre la atmósfera y los organismos vivos. Mayormente son reciclados rápidamente con frecuencia en horas o días, y tenemos en ellos el ciclo del carbono, oxígeno y nitrógeno. Sedimentario es la circulación de elementos entre la corteza terrestre, que es el suelo, las rocas y los sedimentos, la hidrósfera y los organismos vivos. Son reciclados más lentamente que en el ciclo gaseoso. En ellos se encuentran el ciclo del fósforo y el azufre. Y por último tenemos el tipo hidrológico. En el ciclo hidrológico el agua circula entre el océano, el aire, la tierra y la biota. Este ciclo también distribuye el calor solar sobre la superficie del planeta. Entonces vamos a hablar ahorita del primer ciclo, que es el del oxígeno. ¿Cuáles son las etapas del ciclo del oxígeno? Primero tenemos la parte atmosférica. Como algunos otros elementos, el oxígeno molecular se encuentra en la atmósfera como parte del aire y participa en un ciclo biogeoquímico, el cual se refiere a la circulación del mismo en el ambiente, de donde es tomado por los seres vivos para completar procesos naturales. También, entonces tenemos después la etapa de la fotosíntesis, que durante esta etapa el oxígeno es producto de la reacción química mediante la cual los seres vivos contienen la clorofila, utilizan el dióxido de carbono, el agua y la luz solar para obtener energía y nutrientes, liberando el oxígeno al medio ambiente. Esto ocurre en las plantas. También tenemos la etapa de la respiración. Se habla de la respiración cuando los seres vivos inspiran oxígeno y expulsan dióxido de carbono mediante el proceso respiratorio. Es decir, que la etapa de la respiración en el ciclo del oxígeno es un proceso necesario para la vida, ya que es el intercambio de gases que realizan los seres vivos y su interacción con el ambiente, el cual consiste en la entrada de oxígeno al cuerpo y la salida de CO2. Y por último, el retorno. Esto último, que es la vuelta del oxígeno a la atmósfera en forma de desecho de la respiración o dióxido de carbono, es conocido como la etapa del retorno en el ciclo del oxígeno. Y regresamos otra vez a la atmósfera, la fotosíntesis y la respiración. Entonces, como se mencionó anteriormente, están las plantas donde ocurre la fotosíntesis. A este va un oxígeno atmosférico para los seres vivos, que después nosotros inhalamos el oxígeno y botamos el dióxido de carbono. Este se va otra vez a la atmósfera y regresa otra vez a las plantas. El oxígeno es necesario para que los seres vivos realicen una de sus principales funciones, que es la respiración. Y en esta imagen podemos observar el ciclo del oxígeno. Ahora vamos con el del nitrógeno. El nitrógeno es un elemento abundante en la atmósfera y en el suelo. En las etapas tenemos la fijación del nitrógeno, que es la conversión del nitrógeno atmosférico en nitratos por medio de bacterias nitrificantes. Estas lo transforman en nitratos y lo convierten en proteínas. La siguiente etapa es la amonificación, que es la conversión de estos nitratos en amoníaco y compuestos de amonio. Se realiza mediante la acción de bacterias y hongos descomponedores. Y la última etapa es la nitrificación, que es la oxidación del amoníaco y de los nitritos, y se realiza a través de las bacterias nitrosantes, que se le llaman nitrosomas. Entonces aquí podemos observar una imagen. Tenemos la fijación que se mencionó anteriormente, el amonio del suelo, que se transmite a las plantas y a los animales. Tenemos entonces, esto sigue por acá, que se produce la nitrificación, se dan los nitratos del suelo, luego viene la desnitrificación, el nitrógeno atmosférico regresa otra vez, se hace la fijación, y está también en el mismo proceso la descomposición. El siguiente ciclo es el del fósforo. Los fosfatos de la litósfera son intemperizados y transportados hasta el suelo por el viento y el agua, en donde aparecen como fosfatos inorgánicos disueltos.
Las plantas luego lo absorben a través de sus raíces y lo emplean en la elaboración de sus propios tejidos. Los animales obtienen el fósforo mediante la ingestión de plantas. Luego las plantas y los animales mueren, degradándose y transformándose en fosfatos inorgánicos disueltos. La mayor parte del fosfato del suelo se deslava por las aguas superficiales y llegan al mar. Las cantidades pequeñas de fosfato retornan a la superficie terrestre a través de los peces extraídos del mar y de las aves marinas. Y por último, el hombre al extraer rocas de fosfato utilizan el guano de las islas como abono y al consumir el pescado acelera y genera el proceso natural que limita la velocidad del ciclo. Aquí podemos observar en esta imagen, si pueden después leer con calma, aquí están los animales obtienen el fosfato por medio del agua y de los alimentos. Aquí tenemos la parte de los suelos que al descomponerse la materia orgánica de los animales, el fósforo regresa al agua y al suelo. Aquí va el agua y aquí el suelo lo absorbe. El siguiente es el ciclo del agua. Este lo conocemos porque se estudió anteriormente. El agua es la sustancia más importante de la naturaleza. El agua recorre un ciclo que le permite circular sobre la superficie del planeta. Este proceso recibe el nombre de ciclo hidrológico. Durante la evaporación, la energía solar convierte el agua líquida en vapor, que es decir, que el agua que está en la superficie regresa a las nubes, y la condensación consiste en la transformación de ese vapor de agua en gotas o cristales de hielo, que regresa al suelo a través de las lluvias o las precipitaciones. Entonces aquí está la evaporación, condensación, la precipitación, la infiltración, que es como llega otra vez al suelo, y la escorrentía. Y por último vamos a estudiar el ciclo del carbono. El carbono es un elemento que constituye la base de todos los componentes orgánicos. Se encuentra en la atmósfera como CO2 en una proporción de 0,3%. Los únicos organismos capaces de utilizar el dióxido de carbono de la atmósfera son los seres fotosintéticos. Estos seres, de los que se encuentran las algas y las plantas, elaboran a partir del CO2 los compuestos orgánicos que les sirven de alimento. Los organismos fotosintéticos son el primer nivel trófico de la cadena alimentaria. El segundo nivel se encuentra constituido por animales herbívoros. Y en el tercer nivel trófico se ubican los animales carnívoros. Cuando el animal herbívoro se alimenta de los seres fotosintéticos, estos consumen el carbono en forma de proteína, grasas y carbohidratos. Posteriormente, estos compuestos pasan a... También tenemos el caso de los hongos, en donde aquí se observa perfectamente el ejemplo que cuando los organismos mueren, las bacterias y los hongos desintegradores se encargan de la descomposición de sus cuerpos, se libera el CO2, el cual regresa a la atmósfera, y es así como termina el ciclo del carbono. Para esta semana la evaluación va a ser realizar un cuadro sinóptico de los diversos factores bióticos, abióticos, biomas y ciclos biogeoquímicos, incluyendo un dibujo asociado a cada término o concepto plasmado. Y por favor me lo envían al correo que se ve a continuación. Muchas gracias.